Gracias por continuar, siendo las 2:21, vámonos a la vuelta por la prensa nacional. Lo que los periódicos que se editan en México publican este día. Este lunes el tema más destacado en los diarios a nivel nacional es la revelación de que Estados Unidos espió al expresidente Felipe Calderón durante su sexenio. Seguimos viendo hacia afuera, buscando enemigo común que nos haga olvidar lo que somos por dentro en nuestro propio país. Estados Unidos espió a placer al gobierno de Felipe Calderón, obtuvo la NSA información lucrativa, dice Der Spiegel. La presidencia era espiada por Estados Unidos durante 2010 en adelante. Infiltró un servidor que también utilizaba a miembros del gabinete. Dicen que Calderón dio el aval a espías y lo espiaron al grado de que fue intervenido su propio correo electrónico. La reforma hacendaria salió enriquecida, dice la Secretaría de Hacienda. La Cámara de Diputados no desvirtuó las propuestas del Ejecutivo, asegura Hacienda. ¿Y qué dicen los sectores de la población? Solo se sabe que la construcción va a la baja en 19 estados. Eso es uno de los renglones que más perjudica, porque cuando no se construye en una comunidad se pierden muchos empleos. Pero vamos a ver qué nos dice Reforma. Fallan en frenar la fuga de cerebros, la falta de oportunidades laborales y los bajos salarios en México, entre otros factores, llevan a los profesionistas a buscar su desarrollo en el extranjero. De hecho, el país se encuentra en el 7º lugar entre las naciones con mayor fuga de cerebros, de acuerdo con el reporte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Esto lo dice Reforma y además dice, exige la iniciativa privada a los senadores que paren la reforma fiscal. Los industriales de Nuevo León llamaron a los senadores a modificar la reforma fiscal para evitar, dijeron ellos, graves afectaciones a la economía del país a través de un desplegado que publicaron este lunes. La Cámara de la Industria de la Transformación Estatal descalifica los cambios fiscales impulsados por el Ejecutivo Federal y aprobados el pasado jueves y viernes por la Cámara Baja. Así lo dice el periódico Reforma. Acuerdan reelección legislativa, senadores y representantes del gobierno federal alcanzaron un primer acuerdo para impulsar una reforma que permitirá la reelección de los legisladores federales. Dicen, ya tenemos desarrollado el tema de la reelección legislativa y sería un periodo extra para los senadores y hasta 3 periodos para los diputados, es decir, senadores 12 años y diputados 9 años. Hágame el favor, como el de Pemex. Templo Mayor, dicen que Emilio Gamboa, patrón, ya buscó debajo de cada escaño, en el closet de limpieza, en el baño de mujeres y hasta en el plantón de maestros, y nomás no encuentra los votos para aprobar la reforma hacendaria en el Senado. Anda preocupado el viejo. A diferencia de la cómoda mayoría con la que cuenta Mario Fabio Beltrones de la Cámara de Diputados, el coordinador de los senadores priistas se anda tronando los dedos y yo no sé qué más, y es que aún juntando sus votos con los del Partido Verde, requiere forzosamente convencer a algunos legisladores del PAN o del PRD para sacar adelante el encarguito de la Secretaría de Hacienda. En otros tiempos se daba por descartado que contaban con el único voto del PANAL en la Cámara de Senadores, el de Mónica Arriola Gordillo, hija de la profesora Elvester, lo cual, sobra decir, hace que se vea difícil que le dé su voto al gobierno federal. Obviamente, los panistas ya declararon su rechazo absoluto a todo el paquete fiscal, con lo que los perredistas se convertirán de nuevo en la bisagra que permita que la puerta de la reforma se abra o se cierre. Vámonos al periódico El Universal. Favoreció al gobierno del Distrito Federal a empresas de parquímetros, un negocio en el cual factura unos 190 millones de pesos al año. Empresarios con experiencia en el ramo y líderes vecinales acusan la falta de transparencia al conferir una sola compañía el manejo de 1,721 cajones de estacionamiento allá en la Ciudad de México. Van el PAN y el PRD por los cambios a la reforma.
en coordinación de la bancada panista, en el Senado Jorge Luis Preciado señaló que empujan cambios de la reforma allá aprobados por los diputados a discutirse esta semana en el Senado. Anunció la madre de todas las batallas para revertir el aumento del IVA al 16 en la frontera y la tasa de 30 al impuesto sobre la renta. También que se incremente el precio de alimentos. Por su parte, el líder del PRD en la Cámara Alta, Miguel Ángel Barbosa, reconoció avances, pero hay aspectos por corregir, dijo. La reforma hacendaria afecta más a los trabajadores, dicen los analistas bajo reserva. Con nuevas lluvias encima de Guerrero y el centro del país, Bucareli desata este lunes una nueva tormenta con culpas y señalamientos. Gobiernos estatales que hicieron muy poco frente a las alertas en los fenómenos de Manuel e Ingrid. La oficina del secretario de Gobernación, Osorio Chong, preparó un informe con datos de la devastación y las causas. Hay, en la documentación, nos dicen, señalamientos a exfuncionarios y servidores públicos que autorizaron la construcción de viviendas en zonas no aptas. La pregunta que queda en el México de hoy es, ¿de ahí topa el asunto o habrá sanciones para que quienes lucran con la vida y el patrimonio de las familias afectadas sean, pues, como dicen ellos, hasta las últimas consecuencias, aplicándoles la ley? Vámonos al milenio. La presidencia era espiada por Estados Unidos desde el 2010, dice el milenio. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos copió y espió desde el 2010 el correo electrónico del entonces presidente Felipe Calderón, como hizo también con las llamadas de Enrique Peña Nieto cuando era candidato en el 2012. Esto de acuerdo a la revista alemana Der Spiegel, que citó documentos filtrados por Edward Snowden. El PRD debe buscar acuerdos en reforma. Los coordinadores del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, y el del Senado, Miguel Barbosa, rechazaron ser una bancada colaboracionista con el gobierno al afirmar que no entrarán en debate con Marcelo Ebrard. Pero hoy el perredismo no puede seguir siendo contestatario. Viene el huracán Raimundo, se intensifica. Raimundo alcanzó esta madrugada la categoría 3, lo que no habían hecho otros ciclones, lo que hace de gran intensidad y lo convierte el primer fenómeno del año que alcanza este nivel. Así lo dijo la Comisión Nacional del Agua. En su columna trascendió que los empresarios han aumentado el cabildeo con los senadores para impulsar cambios en la reforma hacendaria que aprobaron los diputados. La fracción del PRD que encabeza a Miguel Barbosa recibirá al empresarial mañana, pero a decir de senadores, no habrá marcha atrás en los avances que se tiene para que paguen más los que más ganan, que no se dejen. El Excelsior, vámonos. Excelsior dice, Calderón dio aval a espía y lo espiaron. El gobierno de Estados Unidos espió en mayo del 2010 y así le fue hasta en su correo electrónico. Dicen, la comunicación que su gobierno autorizó que se instalara en México 3 años antes impagable la deuda del rescate bancario. La estrategia de pagar el componente real ha provocado que la deuda general por el rescate bancario de hace casi 13 años sea impagable. Es como un Big Brother, verificar los 81 verificados, los centros de verificación en el Distrito Federal ya pusieron cámaras para ver cómo le hacen los empleados, qué es lo que hacen, cómo le hacen y por qué lo hacen. Están fiscalizando para que no exista los humos que expiden los automóviles. Algunas en particular llamaron la atención este fin de semana, como las de Cuauhtémoc Cárdenas, en cuanto a cosas que se dicen. El líder moral de la izquierda y del PRD y de María Elena Morera, presidenta de la Causa Común, quienes se manifestaron a favor de lo aprobado en San Lázaro. Cárdenas dijo que la reforma no le sorprendió y respaldó el voto de los diputados perredistas, pues votaron por lo correcto. Se cobrará impuesto a quienes más ingresos tienen. Principio acorde con la izquierda, dice este personaje de nuestra historia.
Morera reconoció que la reforma en los términos aprobados responde a lo que las organizaciones civiles requieren para así garantizar su viabilidad financiera y para trabajar con el Congreso en temas que antes prácticamente los tenían vetados. Con esto queda claro que los organismos empresariales no son la única voz en la reforma, hay más a las que debemos escuchar en este proceso. ¿Qué dice la jornada? Vamos a ver los titulares mínimo. Estados Unidos espió a placer al gobierno de Felipe Calderón. Raymond ya es huracán y prevén lluvias torrenciales en las mismas partes donde se destruye nuestra república. Ahí las flechas y ahí los símbolos en este mapa que tenemos contemplado, y con ello vamos a un espacio Contacto Hoy. Regresamos en unos momentos con la noticia local, a ver qué nos manda la redacción Contacto Hoy. Aquí los esperamos, enseguida comenzamos.